Es un gusto inmenso dar la bienvenida en esta noche, amigos televidentes. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio al doctor Iván Espinel Molina, candidato a la presidencia de la República por Fuerza Compromiso Social. Es un partido nuevo, ¿no, Iván? Que justamente fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral y le da la oportunidad a usted a participar en esta oportunidad, y entiendo que es la primera vez en la arena política como candidato a la presidencia. Un gusto tenerlo acá en la provincia del Oro. Muy buenas noches, Yane. Muy buenas noches a todos los ciudadanos. Es un placer poder estar acá con el Compromiso Social, una estructura totalmente nueva, un movimiento que marca la diferencia con la política tradicional, porque estamos desafiando, Yane y ciudadanos, a ese estigma que se tiene que para participar en política tienes que incluirte en un movimiento formal, tienes que tener billete, poder político. Eso es mentira. No, y sin embargo, se había cuestionado también por parte de algunos sectores sociales, especialmente jóvenes, que según la lista electoral que tenemos es del 40% entre jóvenes de 18 a 30 años y jóvenes también que podrían ser dirimentes si ellos tienen la voluntad de acercarse a las urnas del próximo febrero del 2017, de 16 a 18 años, de que no se había considerado a este sector de jóvenes ecuatorianos que puedan participar. Su lista también de asambleístas, hablemos a nivel nacional, a nivel de provincias, ¿está compuesta por personas jóvenes? Claro que sí, en nuestra mayoría de integración de la lista participan en una media de 23 años personas que están fundamentando su participación en un nuevo liderazgo. No solo es la inclemencia de la política tradicional la que no deja participar a los jóvenes, sino también es simplemente la quietud de nuestra juventud de poder participar por los mismos estigmas que venimos hablando. El Código de la Democracia, por ejemplo, para participar o construir un movimiento nacional te dice que primero tienes que tener más de 14 provincias inscritas, más de 174.000 firmas. Cualquier persona que trabaja, que hace bien su trabajo, ve dilapidada esa opción, desestima, porque simplemente el sistema no lo requiere. Nosotros hemos dicho... O sea, de alguna manera se quiere coartar, claro que según sí, lo que dice el código, la participación. El sistema solo hace que den participación a los grupos políticos tradicionales o a los que tienen poder económico. Nuestro movimiento nos costó 5 años estructurarlo, para poderse formar, más 1 año y medio de recolección de firmas. Esto quiere decir un esfuerzo, pero un ámbito de perseverancia, de no ser claudicable ante cualquier obstáculo del tiempo. Es que nosotros referimos que hay que mejorar ese Código de la Democracia, hay que cambiarlo en virtud de la participación tuya, la participación de todos nosotros. La política es el arte de servir, no es la casta aristocrática que tiene que gobernar, no, somos todos los ciudadanos. ¿Usted considera entonces que es la oportunidad de los jóvenes en estas elecciones, que van a haber sorpresas, de que ya los jóvenes están inmersos y son también responsables de alguna manera de decidir bien por quién votar y de formar parte de esta clase política hoy en día en el Ecuador, cuando lamentablemente la mayoría de los políticos, y vemos en las mismas filas de Alianza País, que lo que se ha hecho simplemente es sacarlos de un cargo y ser candidatos para asambleístas o para cualquier otra dignidad? ¿Usted cree que ya es hora de oxigenar? No solamente hablemos del partido oficialista, de todos los partidos tradicionales, que lamentablemente los principales, los que encabezan las listas, son viejos tradicionales candidatos ya o autoridades de estos partidos políticos. Yane, hay que tener mucho cuidado. Cuando expresamos el tema de juventud, hablamos no de una edad física en sí, sino de una edad mental. Hay mucha gente con experiencia que tiene sabidez de pensamiento. Hay chicos de 17 y 18 años que están anestesiados, están simplemente cruzados de brazos y no quieren participar activamente. O chicos o jóvenes que seguramente también ven con desconfianza claro la manera sí, como se están manejando los gobiernos, especialmente cuando se habla de tanta corrupción, hay una avalancha de corrupción hoy en día. Eso que también enfría un poco para que haya una extensión que se podría avisorar en las elecciones del 2017, donde todavía los ecuatorianos no están decididos por quién votar. Porque el sistema, Yanek, y ciudadanos, hace que no participes diciéndote la política es sucia, la política es corrupta, solo los carabonitas, los que tienen plata o los que tienen el poder político. Eso es mentira. Eso es para que no te arriesgues a participar. Les habla a alguien que le dijeron muchos no en el camino. Eso sirvió de combustible para poder seguir adelante.
Pero el gran reto nuestro como ciudadanía, como sociedad, es despertarnos. Lo que ha hecho el compromiso social. Y es decirle las cosas a la clase política tradicional como son. Y un claro ejemplo. Porque nadie reclama coherentemente, radicalmente los casos de corrupción, por ejemplo, actuales de Odebrecht. No solo en el oficialismo, también hay algunas alcaldías vinculadas. ¿Por qué no lo hacen? Porque todos tienen rabo de paja. Porque de alguna u otra manera estuvieron vinculados con gobiernos anteriores y con contrataciones. Eso quiere decir que hacen mutis por el foro porque no les conviene. Vino alguien que cerró simbólicamente Petroecuador el 3 de enero, que le envió una carta, una misiva al presidente, diciéndole que de verle quiénes firmaron los contratos, que él se los investigue y que ellos expliquen si son culpables o qué tipo de injerencia tuvieron. Pero la clase política tradicional no le interesa, porque de alguna u otra manera no se pueden pisar la manguera entre bomberos. Nosotros, con virtud de sobreconocimiento, con la endereza necesaria, donde hemos forjado nuestro carácter, le decimos a la ciudadanía, radicalidad con estos casos de corrupción y mucho cuidado. Corrupción no es simplemente coger billetes, corrupción también es que no tengan oportunidades nosotros los jóvenes para escoger carrera universitaria. Corrupción es cuando no nos abren el centro médico las 24 horas como debería de ser. Hay ciertos niveles. Corrupción es cuando un candidato te toca la puerta y te miente con ofertas que no se pueden cumplir. O sea, usted de alguna manera reconoce que en este gobierno sí hay corrupción. El mismo hecho de que los estudiantes, muchos estudiantes a nivel nacional, no han podido tener acceso a ingresar a la universidad y están 2, 3 años sin poder escoger una carrera o poder ingresar por lo menos al aula de una universidad. Está muy claro que en ciertas instancias del gobierno ha habido corrupción. No se puede tapar el sol con un dedo. Lo reprochable es que no se actúe con celeridad, que la prensa haya develado esa cortina de muchos funcionarios corruptos. Lo que nosotros no podemos permitir es que ciertas autoridades le han soplado muchas veces a los corruptos para que se fuguen. Eso es lamentable, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer como una obligación moral es poner las reglas claras para que esto no ocurra. Usted habla de una parte de su propuesta con respecto a esto, a combatir la corrupción. Incluso habla de endurecer penas y también usted habla, lo he escuchado en algunas ocasiones, los ecuatorianos, en algo que tal vez nos llama muchísimo la atención sobre la pena de muerte o la ley Bisturí, que usted lo ha dicho. ¿Usted cree que es necesario en sociedades como la nuestra implementar estas reformas importantes? Yana, hay dos cosas distintas. Uno es la ley Bisturí para erradicar el cáncer que está matando al país, que es el cáncer de la corrupción. Porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, en delitos como el peculado, donde han robado el fruto de nuestros esfuerzos, se encuentran dinero en los techos, etcétera, y viene alguien máximo 13 años? O sea que después de 13 años, ese ciudadano bien campante por las calles burlándose de tu esfuerzo. Nosotros hemos dicho, una pena de 40 años para casos como peculado y en caso de ser necesario por una enmienda constitucional de carácter retroactivo, como lo tiene, por ejemplo, constituciones como la boliviana, en donde hay una grave lesión del Estado. Pero nosotros no podemos ser contemplativos, mientras otras personas por un robo de cualquier cosa la condenan a mucho más tiempo. Lo que llama la atención es que usted se habla de endurecimiento de penas, los otros candidatos hablan de combatir la corrupción, pero no se habla de reformas ¿Pero por qué no importantes lo al Código Orgánico hay Integral un tema Penal. importante. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que están vinculados. Por favor, mire el espectro político, el panorama político. Son los mismos de gobiernos anteriores o de partidos heredados familiares. No hay gente nueva. No existe en la clase política tradicional un relevo generacional. Son más de lo mismo. Intentan decir ahorita, como santas ovejitas, cuando son los rapaces, que van a liberar al país. Más decencia. Por eso nosotros, el único movimiento político, el único candidato a la presidencia que ha propuesto la ley Bisturí para erradicar el cáncer de la corrupción. Esta ley que tiene juzgados especiales anticorrupción. Esta ley que verifica quién lo ha hecho y que es muy drástica. Ahora, cuando cogen un preso por cualquier cosa, alguien detenido, lo encapuchan. No se puede ver. No se lo puede ver, así es. Por favor, pues. Sí. Bueno, Ese son tipo de cosas. situaciones que Otra han llamado cosa, mucho la atención. Voy a la segunda cosa, la pena de muerte, que fue una propuesta ciudadana en nuestros recorridos, porque no es posible que a ti, ciudadano,
te encañonen en la vuelta de la esquina y te maten por un celular. No es posible que a nuestros hijos los violen por cualquier cosa y los maten. A un colega suyo, hace un poco más de un mes, en la ciudad de Guayaquil, lo mataron por un celular. Y esta persona que lo asesinó tenía antecedentes penales. ¿Cómo es posible y estaba en las calles. vivir con eso? Nosotros hemos propuesto una consulta popular para que sea la ciudadanía quien decida sobre el destino, si esta ley se implementa o no se implementa. Que sean los ciudadanos, en definitiva. Usted es manabita, no choneño, si no me equivoco. La disposición del gobierno nacional de incrementar de 12 a 14% el IVA, ¿usted considera que era lo más acertado, considerando que se trataba de un impuesto solidario justamente para la reconstrucción de las áreas afectadas con este terremoto del pasado año 16 de abril? La forma es la adecuada, probablemente en el concepto. En la práctica nosotros manifestamos y lo propusimos. Primero, que se nombre un fideicomiso público-privado para verificar cuál es el destino de estos fondos. Se comprobó que parte de estos fondos fueron para pagar deudas anteriores a proveedores del Estado. En lo posterior, el sistema de rentas internas manifiesta hace pocos días que la recaudación disminuyó. Técnicamente no es lo deseable. O sea, no tuvo los resultados esperados. No fue efectivo. Y yo, que en mi provincia recorro muchísimo, no de ahora, mi familia vive allá, verificamos que no hay una reconstrucción total. La gente sigue en los albergues. Nosotros propusimos dos cosas. Pero el gobierno ha hablado de grandes obras, de reconstrucciones magníficas, donde ciudades que jamás tuvieron obras las tienen ahora. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa son las obras que se han hecho, que en ciertos lugares han sido muy buenas, que no tienen nada que ver con el terremoto. Después del terremoto. Pero entonces, por favor, nos llama la atención no lo que usted tiene que acaba decir de lo decir. contrario, Yane, porque van a bajar en las encuestas. Ya. Hay que ser coherente y transparente, y la gente de Manabí O sea, ¿usted sabe de lo que considera estoy hablando. que poco o nada se ha alcanzado Casi nada en la reconstrucción? Casi nada se ha hecho, porque nosotros hemos visitado la zona de Pedernales, muchas zonas de Canoa, donde no hay una reconstrucción evidente. Sí se ha hecho algo, pero el Ecuador amerita una celeridad en estos temas. Entonces ese no fue el mecanismo adecuado. ¿Usted considera que se debió implementar otro tipo de activación para poder ayudar a estas zonas? Primero nombrar un fideicomiso público-privado para ver cómo se destinan los fondos de mejor manera. Después, y que lleguen a donde se necesita. Algo que era trascendental. Si yo tengo un bien que me producía, pero se me cayó por el terremoto y tenía una deuda con el banco, si perdí todo mi patrimonio, que se condone la deuda. Era lo necesario. En segundo lugar, si era parcialmente que se perdió mi patrimonio de producción, que se congelara la deuda y que el banco me diera un crédito para de esa manera producir. Pero usted vaya al banco en Manaví, Esmeralda, le dicen, no hay ninguna disposición. Si usted quiere prestar, primero paguen lo que nos debe. ¿Cómo van a pagar, pues? Sí. Eso es inhumano. Eso es una clase más de corrupción. Y nosotros propusimos, después del terremoto del 16 de abril, nombrar a Manaví y Esmeraldas una zona franca, jurídica y comercial. De esta manera pueden ingresar empresas pagando 0 tributo, con una condición: que se pague que se contrate la mano de obra dentro de la provincia. Así es tentador para el empresario y se reactiva la economía, porque la gente en Manaví y Esmeraldas no quiere mucho a dádiva, quiere generar trabajo, recuperar su sustento diario. Eso es lo evidente. Pero se están obnubilando por esta situación y no se está actuando de manera adecuada. Es lamentable que entonces no se diga la verdad con respecto a este tema de la reconstrucción en sectores afectados luego del terremoto. ¿Cómo reciben los ciudadanos ecuatorianos su propuesta, Iván? Bueno, muy bien, con nuevos bríos de una sinceridad de transparentar las cosas de la política ecuatoriana, haciendo muestras de lo que verdaderamente tiene que ser un progreso. Nosotros no pretendemos que tú seas izquierda, derecha, eso no le interesa a nadie cuando tenemos una necesidad imperiosa. Nosotros hablamos de un progreso, y el progreso entiende de unificación de ideas. Y por eso la gente lo toma muy bien, porque somos la posta, porque hemos sido arriesgados, valientes para proponerle cosas nuevas al Ecuador. La gente quiere fuentes de trabajo, la gente quiere reactivación económica, la gente quiere seguridad jurídica. ¿Usted está en capacidad de dar ese cambio en el Ecuador? Claro que sí. Y le hemos dicho y le hemos dado una clase a la política tradicional. Esa política tradicional que te dice cualquier cosa, miles, millones de empleo, tarifa cero, cualquier cosa se escucha. Esos son sinvergüenza, y a los ciudadanos a darse cuenta. Primero,
hemos manifestado los dos grandes grupos que adolecen de temas de desempleo, que es el 5.4%, 419.000 personas de brazos cruzados que no pueden trabajar, de 17 a 25 años, no obtuvieron el primer empleo, no han trabajado nunca. Mayores de 45 años, lo sacaron de un trabajo y les dicen bien gracias, usted ya está obsoleto, ya es viejo para poder trabajar. Eso hace la clase laboral, empresarial nuestra, estatal o privada. Le hemos dicho, quienes acojan a 4 personas de estos dos grupos, le vamos a disminuir 2 puntos porcentuales del impuesto a la renta, quitando ese dañino anticipo de impuesto a la renta. De esa manera vamos a conseguir 1% menos anualmente la tasa de desempleo. En números generales, mínimo 85.000 empleos anuales, una media de 150.000 empleos. Eso es lo verdadero. Para reactivación más que nada. Aumenta la productividad porque disminuye el impuesto a la renta y crea más fuentes de trabajo adecuadas. Iván, usted invitó este viernes que pasó al candidato de Creo Suma, a Guillermo Lasso, un debate sobre el planteamiento de eliminar tributos como el impuesto a los activos en el exterior. Eso está claro y para muestra basta un botón. Para que vean, el señor Lasso hace una carta notariada de los impuestos que va a disminuir si él es presidente, dentro de los cuales estaba quitar el impuesto a los activos en el exterior. Me pregunto y le pregunto a ustedes, ciudadanos, ¿cuántos de nosotros tenemos empresas en el exterior? Bienes en el exterior. Esto quiere decir que no le pagan al fisco, al Ecuador, por esos bienes afuera. ¿A quién beneficia esto? Me pregunto yo. ¿A la mayoría de ecuatorianos o al grupito panas del señor Lasso? ¿Sabe qué es lo más sinvergüenza? Es que camuflan dentro de muchos impuestos que incluso nosotros proponemos que están muy bien, algunos disminuirlos o quitarlos, camufla ese impuesto, porque hay compromisos políticos irrefutables. No ha aceptado nada ni ha respondido, porque asume la culpa. Pero tal parece el señor Guillermo Lasso quiere debatir es con quién está en primer lugar en las encuestas, y usted, según lo que dice Sedatos y Market, según lo que dice Sedatos y Market, usted, Iván, Dalo Bucarán, el Partido Sociedad Patriótica y otro candidato más están en el 4% y ubica a Lenín Moreno y Alianza País en una preferencia del voto del 35.6%, a Guillermo Lasso con el 22.3% y al Partido Social Cristiano con el 10.9%. ¿Qué dice usted de esas Eso es encuestas? otra cosa, por puntos. Primero, si es que él no quiere entonces debatir porque no considera que esta propuesta o que es digno de un debate, el señor Iván Espinel le está rechazando a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Primero, que está indeciso y que está buscando una oportunidad, y después a los que han confiado en Iván Espinel. O sea, somos poca cosa. Ya. Para que vea la casta política cómo quiere enraizarse simplemente en su círculo. Y según no las darle encuestas, la oportunidad. y según las encuestas, a usted no le dan oportunidad, Iván. Y las encuestas que usted manifiesta, con todo respeto, es verdad. Nosotros partimos con muy bajo porcentaje y enhorabuena si somos candidatos totalmente nuevos. O sea, el señor Lasso tiene más de 8 años. En esta oportunidad, entonces, Iván Espinel está haciendo un colchón de votos para las próximas elecciones. Para nada vamos a llegar a la presidencia de la República, pero el señor Lasso, que tiene más de 6 años recorriendo el país, ha llegado a un techo, no sube, no baja, no nos interesa. Nosotros, que muchos somos David y pocos los Goliat, los de la política tradicional, que no tenemos el aparataje del Estado, que no despilfarramos millones de dólares como el señor Lasso, que no nos apoya una alcaldía como la de Guayaquil, la Cintia Viteri, que no se unen movimientos entre el agua y el aceite como Paco Moncayo. Mi papá no fue expresidente de la República como el señor Bucarán. Hemos desafiado la política tradicional. A pesar de que no somos muy conocidos a nivel nacional, hoy día estamos redoblando esfuerzos y hoy día se ha manifestado el pueblo ecuatoriano. Y ese más del 50% indecisos. Está esperando algo nuevo. Y es algo nuevo, totalmente ¿Usted cree nuevo. que es la opción? Es el compromiso social. Es una opción irrefutable. ¿Usted cree que es la opción? Vamos a llegar a la presidencia de la República. ¿Qué pasaría si llega Guillermo Lasso, Cintia Viterio, Paco Moncayo junto a Lenín Moreno, Iván Espinel, por afinidad que ha tenido con el gobierno nacional del presidente Correa? Usted ha ocupado algunos cargos públicos. ¿Apoyaría a Lenín Moreno a pesar de que ha hecho graves críticas, cuestionamientos del gobierno actual?
Yane, yo no compro conceptos derrotistas. Y si fuese así, ni siquiera estuviera sentado con usted dialogando ni dialogando con los ciudadanos. Nosotros vamos a ganar la presidencia. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no estar en la segunda vuelta. Yo voy a ser presidente de la República porque a nosotros nos acompaña la mayoría del sentimiento popular, del compromiso social. Es cuestión de días. Es cuestión de tiempo para que se manifieste. Bueno, que esos indecisos entonces opten por la mejor opción. Los felicitamos, Iván, con Usted tan lo está solo diciendo. 33 años y con toda esa energía positivo y un hombre joven, preparado y con muchas ganas de triunfar, por supuesto. La opción también para el año 2017, para las elecciones próximas aquí en Ecuador. Gracias y Muchas todos gracias, los éxitos para usted, Iván. Muchas Gracias por gracias. su presencia. Buenas Amigos, saludos a todos. una pausa y enseguida con más aquí en Eurovisión.